Pues muy buenas tardes y tenemos invitados de un montón de países diferentes. Tenemos representantes de Chile, de República Dominicana, que también siempre son muy asiduos a nuestras reuniones. Bienvenidas de México, de Ecuador, de Estados Unidos. ¿Qué otros países por ahí me están faltando que no las reconozco? Mm, Perú me parece por ahí. Muy bien. Pues bienvenidos todos, bienvenidas todas a la sexta conferencia del Bowen Center que organiza el Instituto Iberoamericano desde el Bowen Center. Nuestra conferencia de hoy se titula ¿De quién es la ansiedad? Hacia una comprensión relacional y naturalista del proceso ansioso humano. Durante este webinar, el día de hoy, vamos a discutir cómo la ansiedad ha sido comprendida por los marcos psicológicos y de salud mental tradicionales como más bien una manifestación individual y sintomática, y cómo la teoría de Bowen nos invita a pensar en la ansiedad de una manera distinta, desde una concepción relacional y multigeneracional. El Instituto Iberoamericano del Bowen Center ofrece esta sexta conferencia con el objetivo de seguir avanzando en difundir e introducir, difundir la teoría e introducir a nuestros compañeros profesionales de diferentes áreas de habla hispana a la teoría de Bowen, a las premisas de la teoría de Bowen y generar un diálogo con ustedes. Así que a continuación, como para iniciar, les voy a dejar con la doctora Anne McKnight. Anne McKnight es directora emérita del Bowen Center y nos va a dirigir unas palabras y lo va a hacer en español. Así que tenemos esa sorpresa el día de hoy. Dr. McKnight, welcome. Bienvenida. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero hablar con ustedes en español. Si no me entienden, Alicia o Mariana pueden clarificar lo que yo digo. Lo sé que el tema hoy es la ansiedad. Quiero hablar un poco de este concepto. En la teoría de la terapia familiar de Bowen, ansiedad no tiene el mismo sentido que en la terapia tradicional. Ansiedad reside en toda la familia y las personas en la familia están más o menos sensitivas o vulnerables a esta emoción. La persona más sensitiva puede desarrollar un síntoma. Ansiedad no está patología, pero es una respuesta en la adaptación de una familia a los desafíos que ellos se enfrenten. Gracias. Muchas gracias, Dr. Magnat. Magnífico, además del contenido, bueno, yo les quiero contar que la doctora Magnat tiene 6 años estudiando español, así que pronto nos va a poder dar toda la hora de conferencia en español. Muchas gracias. Gracias. Antes de proceder, les voy a invitar a colaborar con el Instituto Iberoamericano del Bowen Center, que estamos en el proceso de traducir el libro de Michael Kerr y Dr. Murray Bowen, La evaluación familiar. Este es un proyecto bien grande que tenemos, ya tenemos varios años en ello porque es un proceso lento, pero también es un proceso costoso. Así que los invitamos a hacer una donación. Vamos a poner en el chat en este momento el link para las donaciones. Les sugerimos que la donación sea de $10 por persona como participantes de este webinar. Los que quieran y puedan hacer esa donación será dirigido a los esfuerzos de las traducciones con la finalidad de tener más materiales en español y poder seguir nuestro estudio en español. A continuación los dejo con Alicia Cruzat. Alicia nos va
a dar la primera parte, digamos que la parte sólida de la presentación, y más adelante María Eugenia Escudero va a ayudarnos con las preguntas y el diálogo. Así que si durante la presentación de Alicia ustedes tienen preguntas, les pido que en el chat, busquen ahí en el chat dice Bowen Center Info, pero busquen, hay una flechita y buscan a María Eugenia para que las preguntas le lleguen directo a María Eugenia en el chat, y al final ella nos va a ayudar a gestionar las preguntas. Pero bueno, pues con esto le doy la bienvenida a Alicia Cruzat Olavarrieta. Alicia es psicóloga de la Universidad de Chile, terapeuta familiar, magíster en salud mental infantil, diplomada en neurociencia social y máster en terapia familiar de la Academia de Psicoterapia de la Familia en Roma, Italia. Luego de haber sido por más de 10 años asesora vincular y familiar de distintas organizaciones que trabajan con familias e infancia vulnerada en Chile, actualmente es coordinadora de su unidad de investigación de niños, niñas y sus familias de la Corporación Opción. Alicia además es docente y directora del Diplomado Multigeneracional de la Universidad Mayor en Chile y miembro del Instituto Iberoamericano del Bowen Center, directora también del Centro Multigeneracional de Chile. Así que las dejo con esta gran presentadora que es Alicia, y te paso el micrófono. Muchas gracias, Mariana. Todavía no me recupero de la experiencia de haber escuchado a McKnight en español. Es maravilloso que el proceso ansioso haya estado en ella y no en mí en esta presentación, como muchas veces ha sucedido de manera inversa, en que estamos en espacios angloparlantes y entonces los hispanos hacemos el esfuerzo de poder darnos a entender y sabemos, aquellos que hemos tenido esa experiencia, el nivel de ansiedad que eso activa, ¿no? Así que estoy muy contenta porque el proceso ansioso se volvió el día de hoy algo más democrático en este espacio relacional. Quiero agradecer a Mariana también por ser nuestra distinguida anfitriona, ella como directora del Instituto Iberoamericano del Bowen Center, que además está siempre velando y empujando porque generemos estos espacios para un público que habitualmente no tiene la posibilidad de acceder en español a todo el conocimiento, el aporte que puede hacer la teoría de Bowen a la comprensión de lo que sucede en las familias, en los procesos sociales en nuestros países. Así que también un agradecimiento para Mariana. Quiero agradecer también a la gente que tiene sus pantallas prendidas, porque eso rápidamente me empieza a motivar en esta conversación. Algunas de ellas las conozco. Estoy mirando ahí a personas del Iberoamericano, ¿cierto? Hasta ahí Ana Ingrid. Está también gente de República Dominicana, gente con la que nos encontramos en Miami hace poco. Ahí veo a Dulce también. Eh, entonces me siento inmediatamente luego de ver esas caras en un proceso ansioso distinto, ¿no? Que rápidamente comienzan a aparecer otras regulaciones en mi proceso personal que tienen que ver con el espacio relacional en el que en este momento estamos. El desafío de hoy día es gigante. Habíamos pensado inicialmente en 40 minutos para esta presentación, luego Mariana me dice dejémoslo en 35, porque así eso nos da un poquito más de tiempo para poder escuchar preguntas y levantar reflexiones que se pongan al servicio de las inquietudes que puedan tener cada uno, cada una de ustedes. Así que uno de los temas para mí que ha sido siempre un desafío es el stop cuando me pongo a hablar. Así que le quiero pedir a Mariana que me vaya advirtiendo los tiempos, eh, no solo porque en general dentro de mi familia de origen soy caracterizada como alguien que habla mucho, sino que además son temas muy interesantes para mí, que vengo trabajando hace muchos años. eh, Generando lecturas que me ayudan a comprender la complejidad del proceso ansioso en el relacionamiento humano. Así que espero que algo de esa motivación que me ha venido trayendo estudiando estos temas durante muchos años pueda también ser contagiado a algunos de ustedes y que también se mantenga con la inquietud de poder dar un pasito más en la comprensión de cómo vivimos los seres humanos
en las mareas ansiosas que nos tocan cotidianamente enfrentar. Voy a poner el PPT eh, para ayudarme y ayudarnos a compartir estos temas. Ahí me parece que ya se empezó a ver, si no voy a escuchar ahí una voz de alarma de alguien, quizás de la Caro Allende ahí como nuestra distinguida asistente del Iberoamericano, para asegurarnos de que se está viendo bien. Ahí lo puse ya en pantalla completa. Estamos ok, parece, ¿cierto? Se ve Ok, perfecto. muchas gracias. Colegas, la pregunta por la ansiedad es una pregunta muy contingente. Hace unos pocos minutos estaba con mi hija menor, Ignacia, de 19 años, 18, estoy poniendo un poquito más, 18, y estábamos viendo juntas algunos reels que aparecen en Instagram de un youtuber o de estas personas que son tan famosas en las redes sociales, que suele hacer pequeñas presentaciones sobre cómo la juventud actual es mucho más ansiosa que la juventud de antes. Y entonces, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, aparece, no sé, un hombre de los años 80 que se va a casar y dice, me voy a casar, estoy muy contento, voy a ver, voy a trabajar muy duro. Y de los años 90 aparece un poquito más informal, eh, planteándose el tema de cuánto puede ahorrar para casarse, etcétera. Y luego aparece un joven del año 2010, 2020, de nuestra actualidad, en que cuando se enfrenta al desafío de casarse dice, "Ah, ansiedad", y se desmaya. Y entonces, aparentemente, la palabra ansiedad, el proceso ansioso, está muy de moda en términos culturales. Es decir, con mucha facilidad introducimos en nuestras conversaciones cotidianas cuán ansiosos o ansiosas están. Y no solamente eso, sino que somos bien, estamos tan atentos a la ansiedad que rápidamente pedimos ayuda cuando vemos que estamos pasándola mal, hay un disconfort, un displacer respecto de una reacción corporal, subjetiva y relacional frente a algún desafío que tengamos que enfrentar, y muchas veces con mucha rapidez pedimos ayuda en los espacios de salud mental. A veces vamos formalmente a un profesional que nos ayuda a entender qué hace que estemos tan ansiosos, o otras veces rápidamente accedemos a la farmacia, ¿cierto? Y o por alguna recomendación de alguien, tomamos algún fármaco que tenga como objetivo poder bajar nuestro nivel de ansiedad. Así que quizás luego del COVID, la principal pandemia que estamos viviendo a nivel mundial es la pandemia de la ansiedad. Las preguntas que nos hemos propuesto, digo nos hemos propuesto porque esto es una presentación que viene pensado desde el Instituto Iberoamericano en términos de cuestionarnos cuáles podrían ser temáticas de interés para el público hispanoparlante respecto a la teoría de Bowen, y entonces allí pensamos que el tema de ansiedad podría ser muy interesante a propósito de algunas de las cosas que estoy señalando. Y aquí aparecen algunas preguntas que van a guiar esta presentación. Claramente, y tengo que decirlo desde ya, que la respuesta a cada una de ellas requiere mucho más procesamiento y conocimiento del que yo quizás tenga la capacidad de poder transmitir el día de hoy, pero vamos a hacer el ensayo de poder iniciar la respuesta para cada una de estas preguntas a partir de algunos ejemplos y algunas premisas que me gustaría compartir. La primera pregunta es cómo se entiende el proceso ansioso desde la teoría de Bowen, que tal como adelantó Mariana y también como adelantó Ackman Knight, es muy distinta la manera que tenemos que comprender de la ansiedad desde el punto de vista individual y, por qué no decirlo, desde la salud mental, desde paradigmas más bien biomédicos. La segunda pregunta es cuáles son los factores que facilitan la respuesta ansiosa, qué factores hacen que se vuelva poco adaptativa. Y una tercera pregunta que en general siempre a los psicólogos, psiquiatras o que trabajamos en salud mental nos surge urgente, ¿sí? ¿Qué hacemos? Es decir, a partir de una particular manera de entender el proceso ansioso, ¿cómo podemos ayudarnos y ayudar a otros a poder manejar el proceso ansioso de una manera que se vuelva más funcional? Son preguntas bien ambiciosas, pero siempre el Instituto Iberoamericano tiene propósitos bien ambiciosos, ¿ah? Así que los vamos a enfrentar con humildad, pero también con harto, ¿cuál podría ser la palabra? Con harta rigurosidad, la más que podamos, ¿sí? Pero
plantear una premisa desde la cual voy a conversar. No es una premisa solamente mía, es una premisa de la teoría de Bowen. ¿Sí? Si no comparto esta premisa, probablemente todo lo que voy a comentar de aquí adelante no les va a parecer algo que les haga sentido. ¿Sí? La premisa sobre la cual vamos a hablar, la ansiedad, es una premisa que toma en consideración al ser humano como un organismo vivo y que comparte las mismas premisas o principios de funcionamiento que el resto de los organismos vivos del planeta. Esta es una premisa muy importante. Si tengo alguna otra premisa distinta a esta, es muy probable que las cosas que vamos a ir compartiendo y conversando no le hagan a usted tanto sentido, ¿sí? Así que me permití poner una frase aquí de Ledoux, que tiene un texto muy interesante que se llama Anxiety, así que ha dedicado años a poder tratar de comprender cómo funciona y qué activa la ansiedad en nuestros cuerpos. Y esta frase dice: los primeros microbios unicelulares, ancestros de las bacterias con las que compartimos el planeta, también compartimos nuestro cuerpo. ¿Ah? Más o menos, para que cada uno de ustedes sepa, por más que se lava las manos, 500 gramos de nuestro peso corresponde al peso de las bacterias que están presentes en nuestro cuerpo. Así que tenemos medio kilo de bacterias sobre nosotros. Así que tiene mucho sentido mostrar esta frase en términos de ver la continuidad de las premisas, de las fuerzas, de las tendencias que guían el proceso de lo vivo transversalmente con independencia de las especies de las cuales estemos hablando. ¿Sí? Tanto una bacteria como un hongo, como una planta, como el gatito, la gatita que está en mi casa, para los que son dog lovers, los que tienen un perrito, todos esos seres vivos comparten los mismos desafíos. ¿Ah? ¿Y cuáles son esos desafíos? Fundamentalmente sobrevivir, y para eso necesitamos generar mecanismos para evitar el daño, para obtener nutrientes, para alimentarnos, para mantener la temperatura y el balance interno. Estas frases para mí son muy importantes porque van a ser parte de aquello que nos va a permitir entender qué es lo que activa el proceso ansioso en nuestros organismos y luego de eso, cómo el proceso relacional, por lo tanto, tiene un impacto también en nuestros organismos y en nuestros cuerpos. Más que decir premisas, siempre es bueno dar ejemplos. ¿Sí? Aquí tengo un organismo unicelular, esta es una ameba, es un organismo muy sencillo. Está compuesto por una célula, tiene ahí su pared celular, sus organelos, todas las estructuras internas que componen en general las células. Y aquí aparece un registro de una investigación hace algunos pocos años atrás que demuestra cómo una ameba puede funcionar ansiosa. ¿Sí? ¿En qué sentido lo estoy diciendo? En el sentido de que una ameba puede reaccionar frente a un estímulo neutral, ¿sí? Y aprender a arrancar de ese estímulo si acaso ese estímulo se asocia lo suficientemente en contingencia con algo que pone en juego su sobrevivencia. Así que, en términos conceptuales, este es un muy interesante ejemplo de cómo un organismo unicelular puede tener un funcionamiento ansioso, es decir, tener una respuesta de alarma, una respuesta de evitación frente a un estímulo que inicialmente podría haber sido un estímulo neutro, es decir, que no generaba ningún tipo de riesgo, ¿no? Pero por condicionamiento, que es uno de los principios básicos del aprendizaje emocional en los seres vivos, puedo yo hacer que esa ameba se arranque de algo inocuo, ¿sí? Así que me pareció una buena manera de partir mostrar un ejemplo de cómo una célula puede funcionar ansiosa. También una hoja en un árbol puede funcionar ansiosamente, ¿sí? Hay un libro maravilloso a propósito de que estamos con la idea de que todos los libros deben llamarse La vida secreta de la familia, la vida secreta de los árboles. También hay un libro que se llama La vida secreta de las hojas. Es increíble, ¿sí? Y aquí tengo un hermoso ejemplo de cómo una hoja de un árbol puede reaccionar simplemente frente al nivel de viento que tiene que enfrentar, ¿sí?
El nivel de viento va a determinar el pliegue que va a hacer de sí misma para poder sobrevivir al roce que genera el viento en sus capas celulares y con eso poder evitar el posible daño que pudiera generar ese viento. ¿Mm? Si se fijan bien, tengo ahí a la hoja con 0% de viento cuando no hay ni una ventolera y luego cómo es capaz de replegarse, ¿cierto? Cuando tenemos, que es muy frecuente en el sur de Chile, me imagino que también en todos los países de los que estamos hablando, una tormenta, tenemos una ráfaga de viento de 70 kilómetros por hora y la hoja genera un movimiento para poder mantener su estabilidad, su homeostasis, mantener su sobrevivencia, su indemnidad estructural. Así que también vemos acá una reacción ansiosa en una hoja. Si lo llevamos a una planta, estoy mostrando distintos niveles de observación para demostrar de que el principio de la reacción de ansiedad es un principio universal dentro del proceso de lo vivo. Si lo llevamos a una planta, aquí tengo el típico gomero, no sé cómo se llama en otras partes de Latinoamérica, acá en Chile le llamamos gomero a esta planta. Mi mamá tenía un gomero, los gomeros son bien mañosos, son difíciles de mantener, a veces uno los cambia de lugar y se muere inmediatamente, son bien antojadizos respecto de los espacios donde les gusta estar. Y no es frecuente, por lo tanto, encontrar gomeros con todas sus hojitas verdes. Vamos a ver que con mucha frecuencia el gomero tiene un par de hojitas que están a punto de caer. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando una foto con una hojita que está amarilla y me encanta cuando estoy en los espacios de conversación con colegas hacerles la pregunta de qué me puede ayudar a comprender por qué esta hojita está media amarilla, ¿no? Y me encantan las respuestas que recibo. Ustedes mismos pueden pensar en este momento, si yo les hago la pregunta, ¿qué hace que esta hojita esté amarilla en este gomero? Y les asegura que la mayor parte de ustedes va a tener un pensamiento bastante relacional, ¿sí? Y va a decir, lo más probable es que a la planta le falte agua, o a la planta le falten nutrientes en sus raíces, o a la planta le falte luz, o está en un lugar, en un espacio donde pueden haber muchos tóxicos, y es muy poco probable que algunos de ustedes le echen la culpa a la hoja misma. ¿Mm? Es muy poco probable que alguno de ustedes me diga, la hoja viene fallada, la hoja se enojó con la planta, la hoja se quiere salir de la planta. Ninguno de ustedes me va a decir una cosa así. Es muy poco probable que me lo diga, ¿no? Rápidamente logran reconocer que lo que le pasa a la hoja está en conexión con lo que le pasa a la planta, y no solo eso, sino que lo que le pasa a la planta está en conexión con el contexto, el nicho ecológico donde está. Así que el pensamiento relacional de una manera bien concreta nos aparece con mucha claridad cuando pensamos en una planta, pero pucha que se nos desarma cuando pensamos en un individuo con una familia. ¿Sí? Cuando pensamos en un individuo con una familia, rápidamente se nos cierra la cabeza y dejamos de pensar relacionalmente, o si lo podemos hacer cuando pensamos en la relación entre una hoja y una planta. Vamos con organismos que se van acercando a nuestro linaje. Aquí tengo dos mamíferos, uno que es depredador y uno que otro que es herbívoro. Y tengo una escena que solemos ver en estos eh, programas de televisión, ¿cierto? Tengo un mamífero cazador y tengo un mamífero que es un herbívoro que está diseñado para correr, para arrancar. Y en este momento, yo si evaluara los niveles de respuesta adrenocortical, de estrés frente a ambos organismos, voy a encontrar los mismos niveles de ansiedad, ¿sí? El nivel de ansiedad, en este caso del felino, va a estar asociado a poder conseguir alimento y poder, por lo tanto, mantenerse en vida él y su comunidad y, por qué no decirlo, sus crías, ¿sí? Y en el caso de la cebra, el proceso ansioso está activado en la posibilidad también de mantenerse vivo buscando todas las alternativas para poder arrancarse del depredador y con eso poder mantener, por lo tanto, su sobrevivencia y, por qué no decirlo, porque también podría ser de sus crías si es que las tuviera, ¿sí? Es interesante cuando vemos esta escena, si hubiera puesto una cebra, por ejemplo, bebé más pequeñita, como también automáticamente nos aparecería una cierta sensación de querer que la cebra se arranque, ¿no? También nos pasa mucho eso cuando miramos escenas como esta. Cuesta mirarla con objetividad, sino que rápidamente tenemos ganas de que pasen cosas o no pasen cosas, ¿no? Y nos cuesta mirar el circuito ecológico que está presente aquí y del cual estamos siendo testigos, ¿sí? Si nos vamos al mundo de los primates, ¿sí? Aquí ya estamos ya en la misma rama evolutiva
en la que está el ser humano. Aquí tenemos a dos macacos que están en un espacio libre, no son macacos de zoológico. Y una de las cosas que más he investigado en los macacos recios o los babuinos, como está acá, que son babuinos, es cómo se distribuye el espacio ansioso según el nivel de la jerarquía de los babuinos dentro del grupo, ¿sí? Y se saben otras cosas bien interesantes, ¿no? En general, cuando el grupo tiene una jerarquía estable, vamos a ver menores niveles de cortisol o de ansiedad o de estrés en sus miembros. Cuando hay momentos de inestabilidad, es decir, de lucha por el poder, dentro del grupo vamos a ver que se elevan los niveles de cortisol de la comunidad, pero también vamos a ver que según la posición en la que se está, hay modificaciones en el nivel de cortisol. El macho alfa en general vive bastante, mucho más ansioso que los otros machos. ¿Sí? El macho que está en segundo o en tercer rango, esta es una investigación un poquito más contemporánea de algunas antiguas que hizo Sapolsky. El macho alfa está en un permanente estado ansioso. ¿Sí? Y tiene que ver obviamente con el gran nivel de alerta que tiene que tener para poder mantener su jerarquía dentro del espacio de convivencia con los otros machos, ¿sí? Cada uno de ustedes ya sabrá las consecuencias que tiene la jerarquía en un espacio de primates como este. La jerarquía de un macho tiene directa relación con cuánta progenie puede generar, ¿sí? El acceso a las hembras, también el acceso a la alimentación. Así que una de las conclusiones, por ejemplo, aquí de Squire, el año 2011, es que el nivel de ansiedad de este individuo tiene menos que ver con características particulares del individuo, sino que tiene más que ver con las dinámicas relacionales y el lugar donde está en el espacio social. Entonces, estoy dando algunos elementos eh, basales, algunas consideraciones o hipótesis iniciales para poder reconocer cuál puede ser el aporte de comprender el proceso ansioso desde la teoría de Bowen. Aquí pongo en referencia a este libro, ¿cierto? Que es uno de los últimos libros de Michael Kerr, que habla sobre los secretos de la teoría de Bowen o lo que oculta la familia, revelando los secretos de la familia. Y me encanta la portada, me gusta mucho la portada porque muestra un árbol, ¿cierto? En un contexto de ser parte de un bosque. Así que gran parte de las cosas que vamos a ir comentando nos va a ayudar mucho esta metáfora de considerar una hoja al interior de una planta o un árbol al interior de un bosque, ¿sí? Para poder hacer algunas distinciones que nos permitan entender cómo que los seres humanos vivimos la ansiedad y cómo esa ansiedad es parte de un proceso relacional mayor. Aquí aparecen algunos de los textos que yo siempre los invito a leer. Después voy a dar mi correo por si alguien quiere tener más sugerencias de textos, pero son textos muy inspiradores hace mucho tiempo. Las personas que me conocen lo saben. Leo muy poco sobre psicología. Tengo la impresión de que aporta poco a lo que nos ayuda a entender lo que nos pasa. Así que llevo muchos años leyendo de otras ciencias naturales que, al menos en mi experiencia personal, me ha ayudado mucho más a comprender lo que sucede en los espacios relacionales en los cuales convivimos cotidianamente e históricamente. Bien, vamos a ir contestando la pregunta, las tres preguntas que nos hicimos al inicio de esta presentación. ¿Qué se entiende por ansiedad? Aquí tengo una definición clásica, ¿no? Con algunos elementos más bien universales, ¿no? Independientemente quizás del enfoque teórico que yo tenga, puedo reconocer que la ansiedad hace referencia a una respuesta que tiene un organismo vivo al medio, pero no es una respuesta a cualquier cosa, es respuesta a un evento estresante. ¿Y qué vamos a llamar a evento estresante? A cualquier cambio ambiental que ponga en riesgo algunos de los niveles de estabilidad de ese organismo. Entonces acá vale la pena nuevamente recordar la primera frase que puse, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que ponen en riesgo los niveles de estabilidad de cualquier ser vivo? ¿Sí? El daño, obtener nutrientes, mantener la estabilidad homeostática de los indicadores biológicos internos y reproducirse. ¿Ah? No hay más que eso, ¿sí? Y son tan universales que piense cualquier situación personal y rápidamente usted va a poder reconocer que se pone en relación con alguna de estas desafíos universales de cualquier
organismo vivo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un evento ambiental que ponen y desafía, ¿cierto?, nuestros espacios de estabilidad corporal, relacional, subjetivo, lo que sucede es que nuestro organismo reacciona. Y tenemos millones de años de evolución que permitieron instalar un aparataje para reaccionar de una manera en que podamos volver a esa estabilidad que permite mantener la sobrevivencia de ese organismo. Así que por ansiedad vamos a entender esos cambios, esa respuesta del organismo al medio que permiten restablecer una estabilidad que está en riesgo, una estabilidad que se perdió, que se fracturó, que se movilizó, ¿sí? Me permití poner al lado izquierdo de la presentación, no voy a entrar en detalle porque sé que no todos los que trabajamos en el mundo de la intervención psicosocial nos gusta tanto los aspectos neurobiológicos, siendo que son tan fundamentales para comprender cómo funcionamos, pero puse allí una cascada de acontecimientos que se activan al momento de que el organismo detecta que hay un evento ambiental que está poniendo en jaque las habilidades de adaptación de ese cuerpo, de ese organismo, ¿sí? Obviamente, el ejemplo que estoy dando acá en esta cascada de acontecimientos es un ejemplo que está dentro de un contexto animal, es decir, reptiles, peces, aves y mamíferos. Tenemos una estructura neuroendocrina que suele responder exactamente de la misma manera. Así que el gato que está durmiendo en las patitas de alguno de ustedes, ese perrito que está ladrando afuera en el patio, o el canario o el pájaro que escucho en la ventana, todos esos organismos tienen la misma estructura neuroendocrina que permite activar toda esta cascada de acontecimientos que permiten que ese organismo pueda responder lo más exitosamente que pueda a ese riesgo de perder la estabilidad que por lo tanto pone en juego la sobrevivencia de ese cuerpo, ¿sí? Comprender este circuito, colegas, eh, podría ser muy relevante para muchos de nosotros porque nos permite entender muchas de las enfermedades de las cuales padecemos, ¿sí? Em, Michael Kerr hace muchos años viene planteando una hipótesis que yo la retomaría y la afianzaría cada vez más, de que a la base de cualquier manifestación de enfermedad tenemos el proceso ansioso asociado. Es decir, el unidisis. Tenemos que probablemente a la base de la manifestación de todo tipo de disfunción física, social, relacional, tenemos un proceso ansioso activado, ¿sí? Y ahí tenemos que hacer una distinción que viene en la próxima página, que es la diferencia entre ansiedad aguda y ansiedad crónica. Vamos a ver que en general los procesos de enfermedad tienen más que ver con aquellos procesos ansiosos que se han mantenido en el tiempo históricamente, ¿sí? Y vamos a ver cómo se dan esos mecanismos para que la ansiedad se mantenga inalterable en el tiempo, incluso a través de las generaciones, ¿sí? Em, Hace poco tuve que ir al eh, otorrino, naringólogo, porque estaba con unos procesos de mareo. Me hice un montón de exámenes y apareció un nervio inflamado, ¿sí? Entonces, es tan rico cuando uno le encuentran un nervio inflamado, porque uno dice, qué maravilla, tengo un nervio inflamado, se puede desinflamar, estoy al otro lado, no tiene nada que ver con mi vida. ¿Ah? Es lo que uno espera cuando va al médico, ¿no? Que le encuentren algo concreto que uno pueda arreglar, ¿no? En el cuerpo. Pero es solo preguntar a ese doctor para que también ese doctor, a pesar de que tiene informaciones tan lineales causales, eh, para descubrir de que no es independiente de la ansiedad, ¿no? Y entonces le hice la pregunta, ¿no? ¿Hay alguna relación entre el nivel de ansiedad o estrés que yo pueda tener en este momento con la inflamación de ese nervio que tiene que ver con la trompa de Eustaquio que genera el sistema vestibular? Bueno, sí, me dijo, hay algunas investigaciones que demuestran cómo el cortisol tiene algo que ver con los procesos inflamatorios. Entonces, eh, no es tan difícil reconocer que detrás de la mayor parte de las afecciones corporales podríamos encontrarnos con algo de estas cascadas de acontecimientos neuroendocrinos que tengan que ver con esa afección. En este caso, el ejemplo que estoy usando es una afección física. Después podría dar algunos ejemplos de afecciones emocionales o psicológicas.
Pongamos la distinción de ansiedad aguda y de ansiedad crónica. Me parece que es una distinción que vale la pena que la empecemos a notar, la empecemos a visualizar. Tenemos un sistema corporal, neurofisiológico, que viene preparado para poder enfrentar cambios ambientales que pongan en jaque nuestras capacidades adaptativas, en términos de que ponen en riesgo algunas de nuestras estabilidades fisiológicas, subjetivas, relacionales. Y entonces esas capacidades permiten que yo responda a ese desafío y pueda restablecer ese proceso de estabilidad o de homeostasis que me permite mantenerme en vida, ¿no? Así que a esos procesos los vamos a llamar ansiedad aguda. ¿Ah? La ansiedad aguda entonces va a describir aquellos procesos presentes desde organismos unicelulares hasta nosotros, los primates, mamíferos y cualquier ser vivo, también el mundo vegetal, el mundo de los hongos, que queramos nosotros mirar como proceso vivo, y vamos a ver de que ese organismo frente a un desafío ambiental va a movilizar energía, para poder responder a esa adversidad y poder reponer, restablecer esa homeostasis que permite, ¿cierto?, que podamos mantenernos dentro de los márgenes de lo vivo, ¿sí? Así que aquí tengo un ejemplo de Sapolsky. Si ocurre que voy yo por la calle y se me presenta, pasó en las pandemias que bajaron algunos pumas de la cordillera acá en Chile y de repente aparecían en medio de una calle, ¿no? Y se presenta un puma, ¿sí? Yo rápidamente activo, ¿cierto? Todos mis recursos asociados a esa ansiedad, esa cascada de acontecimientos que permite que yo me llene de energía, sienta menos dolor en el caso que sea dañada, lleno de nutrición y de sangre, los músculos, de tal manera que tenga mucha más capacidad de reacción y puedo saltar panderetas que estando buena y sana y tranquila no podría saltar. O sea, lo puedo hacer. Así que ese correr, ese arrancar que yo voy a generar es de gran ayuda porque me permite salvar mi vida, ¿no? Frente, por ejemplo, a ese depredador inesperado. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa si mi organismo responde a algo que no está sucediendo? ¿Qué pasa si mi organismo responde a algo que no está sucediendo? Es decir, no está Puma allí, sino que más bien yo estoy reaccionando porque me anticipé a la posibilidad de que pudiera estar, ¿sí? Y aquí tenemos que darle gracias por nuestro desarrollo evolutivo, a la posibilidad de tener cortezas frontales y prefrontales, que pucha que las valoramos, pucha que nos sentimos súper importantes por tener esos desarrollos cerebrales, nos permiten anticiparnos, nos permiten planificar, pero también son una gran tragedia. ¿Por qué son una gran tragedia? Que no solamente yo tengo la capacidad de percibir algo que me puede dañar, sino que tengo la capacidad de imaginarme algo que me puede dañar y tengo la capacidad de anticiparme a algo que me puede dañar. Y sucede que el organismo no distingue aquello que está sucediendo realmente de aquello que yo me imagino que pudiera suceder. Mi organismo, la cascada de acontecimientos que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, no distingue si acaso usted se está imaginando ese puma que bajó de la cordillera porque estaban las calles vacías a propósito de la pandemia, de que yo me imagine un puma y se ponga frente a mí. ¿Sí? Así que si yo movilizo energía frente a algo que estoy imaginando, ahí cuando se echa a andar un proceso que no es tan adaptativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo puedo imaginar o lo que yo pueda anticipar no tiene tiempo de caducidad. Yo me puedo mantener en eso semanas, meses, años. ¿Sí? Pensemos cada uno de nosotros en nuestras preocupaciones. ¿Sí? Por eso se llaman preocupaciones, no se llaman ocupaciones, se llaman preocupaciones. Es decir, antes de ocuparme, me preocupo, me anticipo. Esa anticipación es ilimitada en el tiempo. ¿Ah? Por ejemplo,
tengo que tener una operación, ¿cierto? En unos 2 meses más, una operación importante, y yo 2 meses antes de que ocurra la operación, comienzo a imaginarme todas las posibles consecuencias que va a tener esta operación, comienzo a imaginar todo lo que podría pasar si sale mal en la operación, comienzo a imaginarme todas las consecuencias que tiene respecto de mi vida cotidiana y de mi espacio relacional, si acaso sale algo mal en la operación, y mi organismo comienza a reaccionar frente a esa idea. ¿Sí? Y entonces no estoy reaccionando a la operación, sino que estoy reaccionando a lo que podría pasar en la operación. Y en ese momento, ese organismo está generando toda la cascada de acontecimientos que les acabo de señalar. Así que tengo respuestas neuroendocrinas que preparan a ese organismo para ese evento que podría ser adverso. El tema es que el evento nunca llega y mantengo a ese organismo en alerta por días, semanas, meses o incluso años, ¿sí? Pensemos en las ideas que tienen las madres cuando nacen sus hijos. Eh, Cuando nace un hijo, las madres, los padres nos llenamos de ideas y anticipaciones respecto de las cosas buenas o malas que podrían suceder y cómo eso empieza a activar todo el proceso ansioso corporal de cosas que todavía ni siquiera suceden, ¿no? ¿Cuántas madres con las cuales yo converso, tengo que también ser ahí honesta conmigo misma, que también me pasó? La guagua tenía 1 mes y yo estaba pensando lo difícil que iba a ser el tema escolar, ¿sí? La niña tenía 6 años y yo estaba pensando que a lo mejor se podía embarazar. Es decir, eh, pensemos cómo nuestros lóbulos prefrontales y frontales nos hacen una tan mala jugada en términos de reaccionar a aquello que todavía no sucede. Y un organismo que esté movilizando energía para responder a un evento que nunca llega, empieza a acumular una serie de consecuencias, algunas de las cuales aparecen acá. ¿Sí? Un organismo que está preparado para luchar, para arrancar, para enfrentar una adversidad, deja en detención todos los otros procesos que tienen que ver con crecer, con experimentar, con aprender, con ser fecundo. Cuando digo que ser fecundo, quiero decir con la capacidad de reproducirme. ¿Ah? Una de las cosas que se detiene frente a un proceso ansioso son los circuitos asociados a los ciclos reproductivos. Y puedo seguir enunciando, ¿no? Las consecuencias que tiene que yo mantenga un proceso ansioso corporal a mediano o largo plazo. Así que aquí estoy mirando las consecuencias de la cascada de acontecimientos neuroendocrinos que tiene una respuesta ansiosa aguda versus una respuesta ansiosa crónica. Todavía estoy en un nivel individual, ¿sí? Todavía estoy mostrando lo que sucede en ese cuerpo. Necesito ver si los puedo acompañar y nos podemos acompañar a dar algunos pasos adicionales, ¿sí? Acá. Para Bowen, ¿cuál diría yo que es el gran, para mí, cuál ha sido el gran aporte de considerar la ansiedad desde la teoría de Bowen? ¿Sí? En 2 palabras podría decirlo así. El proceso ansioso, en el caso del primate, de los mamíferos y específicamente los primates humanos, no es solamente o no está circunscrito a la reacción a lo que sucede. Lo puse ahí como reacción al evento, si se fijan, ¿sí? No sé si se ve mi flechita cuando la muevo. ¿Se ve un poquito? Ya. Aquí tengo un evento, ¿sí? Que puede ser cualquier circunstancia o cambio medioambiental que ponga en jaque mis capacidades adaptativas. Si lo pongo en términos muy simples, todo aquello que significa perder algo o todo aquello que signifique sumar algo podría ser descrito como un evento estresor, ¿sí? Cuando digo, por ejemplo, perder algo, perder la salud, perder el trabajo, perder a un hijo, perder la pareja, ¿sí? Cuando digo agregar algo es enfermarme, que nació alguien, que tengo un nuevo trabajo, que ahora está el sistema escolar como parte de mi vida, porque mi hijo entró al jardín infantil, etcétera. Así que si pudiera definir en 2 frases qué es un evento que tiene la capacidad de producir una respuesta ansiosa, es perder algo o ganar algo, ¿sí? Agregar algo. Frente a eso, cada uno de nosotros tiene una serie de recursos para enfrentarlo y uno reacciona al evento.
Pero tenemos que agregar algo aquí. Y aquí hacemos el salto relacional, que es tan importante para poder comprender el proceso ansioso crónico desde la teoría de Bowen, ¿sí? Y desde la mirada naturalista del proceso humano, ¿sí? Que no solamente yo estoy implicado en reaccionar al evento, también me pasa y sucede que estoy implicado en que debo reaccionar a las consecuencias relacionales que tiene el evento. ¿Sí? Ejemplo. No sé si se sumó Alejandro, mi señor esposo, ahí, espero que no, porque voy a dar un ejemplo de él. ¿Sí? Está con un tema de salud. ¿Sí? Y entonces ese tema de salud hace que yo reaccione a ese evento. No tener una pareja que tiene un tema de salud es algo que naturalmente genera y activa mis procesos y mis cascadas de acontecimientos neuroendocrinos, emocionales, subjetivos, porque pone en jaque la estabilidad que yo tengo en la relación con él. Si le pasa algo, si sale alguna disfunción, podría cambiar nuestra relación. Pero no solamente yo reacciono a eso, también reacciono a qué va a pasar con el sistema relacional donde está inserto Alejandro y estoy inserta yo. Es decir, no solamente tengo que reaccionar a la enfermedad de él, tengo que reaccionar a cuánto va a cambiar la enfermedad de él, la relación que tiene conmigo. ¿Cuánto va a cambiar la ansiedad, la enfermedad que tiene él, lo que va a pasar con mi hija mayor y mi hija menor? ¿Cuánto va a afectar la enfermedad que tiene él, mi propia relación respecto a mis hijas a propósito de que él podría estar menos presente? Y si se ponen a pensar, tenemos un montón de consecuencias que son relacionales y que se activan a partir de ese evento. Así que cuando pensemos en el proceso ansioso, es muy difícil que podamos acotarlo en el caso de la especie hipersocial del primate humano a la respuesta específica al evento que me tocó enfrentar. No solamente tengo que reaccionar al evento, sino a las consecuencias que el evento tiene en el espacio relacional donde estoy. ¿Sí? Por lo tanto, eh, si pienso en la ansiedad desde el punto de vista naturalista, lo que tengo que yo empezar a observar no es solamente eh, qué efectos tiene el evento en mí, sino qué efecto tiene en mí todas las reacciones del sistema relacional a ese episodio, a ese evento. Aparece acá en el cuadrito izquierdo que la ansiedad, por lo tanto, desde una perspectiva naturalista, es una respuesta de un organismo a una amenaza del contexto y que esa amenaza activa mayor o menor reactividad. Cuando decimos reactividad, hace referencia es el nivel de respuesta que voy a dar. Si es un nivel de respuesta que está acorde al evento, o si estoy sobre reaccionando al evento, o si estoy subfuncionando al evento. Así que ya puedo tener algún indicador o alguna pregunta que me podría hacer. Respecto a este evento en particular, ¿estoy reaccionando con objetividad a los aspectos objetivos de ese cambio ambiental? ¿O estoy sobre reaccionando, exagerando mi reacción? ¿O estoy subfuncionando? ¿Sí? Y luego de eso tengo que hacerme otra pregunta. ¿Sí? Respecto de este evento, ¿cuáles son las consecuencias relacionales que están perturbando ese sistema emocional en proceso? Y la consecuencia que tienen en mí esos cambios en el proceso relacional. Una de las cosas en las que me he estado dedicando en los últimos años ha tenido que ver con las consecuencias que tienen los procesos abusivos, maltrato, abuso sexual infantil, y la consecuencia que tiene en la salud de esos niños, niñas y en su familia, ¿sí? Em, y voy a contar un ejemplo que para mí me ayudó mucho a poder ver esta distinción, ¿sí? Un chico de unos 12 años que estaba explorando su identidad sexual y su orientación sexual, tuvo un encuentro que fue abusivo con un vecino, porque el vecino era mayor que él, tenía 21 años, ¿sí? La experiencia que él logra reconocer de ese encuentro, que fue abusivo porque él era mayor que él,
Sin embargo, es una experiencia donde él reconoció que le permitió responder y explorar algunas cosas que le interesaban respecto de su orientación y respecto de su identidad sexual. Lo que más recuerda a él de este evento no fue lo que pasó con el vecino. Lo que más recuerda a él de este evento fue lo que pasó cuando la mamá se enteró, ¿sí? Cuando la mamá se enteró de lo que había pasado con el vecino, la mamá gritó en la casa, empezó a chillar, ¿sí? A decir toda suerte de garabatos respecto del vecino, salió a la calle, que era una población donde había casas pareadas, unas al lado de la otra, empezó a vociferar en contra del vecino, a insultarlo, a decirlo que lo iba a matar. Fue a la casa del vecino, tomó piedras y empezó a piedrar la casa del vecino. Comenzaron a aparecer todas las personas que estaban de sus vecinos, a asomarse a las ventanas para ver lo que había sucedido. Y lo que me comenta esta persona que tan cariñosamente y generosamente me contó su experiencia, es que eso para él fue lo más difícil de la experiencia. Fue lo más difícil de su experiencia, porque tuvo consecuencias a largo plazo para él respecto de su relación con su madre, respecto de su relación con el vecino y respecto de la relación en lo que era su barrio. Entonces, tenemos un evento, tenemos una reacción al evento y tenemos también el desafío de observar cómo está siendo la perturbación relacional del evento y cómo ese organismo no solamente tiene que resolver el evento y lo que le pasa respecto al evento, sino que la perturbación del equilibrio relacional donde está inserto ese evento en específico que sucedió. También ahí tenemos una sobrereactividad de la madre, ¿no? También, pero también o del sistema. También podría ser una hiporreacción que es tan frecuente, lamentablemente, ¿no? Una niña devela un proceso abusivo y esa madre lo silencia y no hace nada, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el otro lado también y las consecuencias que eso tiene para el proceso relacional a corto, mediano y largo plazo de ese sistema emocional. Alicia, Entonces, aquí ya llegamos a la ansiedad crónica, ¿no? Alicia, Y te, sí, te anuncio 5 minutos, por favor. fantástico. O sea, no es fantástico porque ni siquiera sé en qué parte estoy, pero puedo asegurarme de dar 2 o 3 ideas finales que ayuden a la conversación posterior, ¿sí? Así que la ansiedad crónica, por lo tanto, es un concepto clave en la teoría de Bowen, porque me permite eh, ampliar la mirada y considerar que el proceso ansioso no está contenido dentro de un cuerpo o de una psiquis en particular, sino que ese proceso ansioso está en conexión con el espacio relacional del cual ese organismo, ese ser vivo, forma parte. ¿Sí? Y esto se da a todo nivel. El proceso ansioso de un árbol está en directa conexión con el campo relacional del bosque del cual forma parte. El proceso ansioso de una hoja está en directa relación con el campo emocional del organismo planta del cual forma parte. ¿Sí? Eh, por lo tanto, la invitación es a cambiar la unidad de observación. De esa manera, podemos ser mucho más precisos y tener un nuevo marco comprensivo para poder tener más elementos explicativos de qué es lo que sucede con esa persona en particular, con ese síntoma emocional, social o relacional en particular, ¿sí? Hay diferencias en el nivel de ansiedad. Ledoux lo dice partiendo su libro. Dice, me hago la pregunta en su libro Anxiety, ¿por qué algunas personas son más ansiosas que otras? Ledoux es un maravilloso, pero tiene un foco completamente individual. Y me dio risa porque la primera frase que pone en su libro es, siempre me llamó la atención. Mi mamá funcionó siempre tan tranquila y calmada, y mi papá funcionó siempre tan ansioso y tan hiperreactivo. ¿Sí? Así parte su libro de Ledoux. Lo que no logró percibir Ledoux es que ocurre un proceso relacional entre su madre y su padre,
que ayuda a entender cómo es que uno sobrereacciona y el otro subreacciona, ¿no? Pero no se queda en eso, él trata de buscar algunos determinantes individuales, ¿no? Que permitan entender esa diferencia entre su papá y su mamá. ¿Qué es lo que me permite ver la diferencia? Y aquí no podemos contestar esta pregunta para poder relevar las diferencias en los niveles de ansiedad que existen en los sistemas si no introducimos el concepto de diferenciación del ser. Así que los quiero invitar a considerar que tenemos un marco explicativo para poder comprender cómo funciona el proceso adaptativo humano simplemente poniendo atención a dos variables. Una, la ansiedad crónica, y la otra es la diferenciación del self. En términos muy esquemáticos y a riesgo de simplificar un concepto que es mucho más complejo que quizás lo que aparece aquí, la diferenciación hace referencia a cuánto las personas y los sistemas son capaces de distinguir aquella respuesta automática que viene por diseño, filogenético y ontogenético, y por qué no decirlo epigenético, de la posibilidad de hacer activar el lóbulo prefrontal y frontal, no para preocuparnos, sino que para tomar decisiones más objetivas respecto a lo que realmente sucede y cuáles son respuestas que pueden ser más adaptativas, ¿sí? Así que vamos a tener sistemas y personas donde sus reacciones están completamente comandadas por el sistema emocional, ¿no? Por lo automático que he estado hablando. Y tenemos personas y sistemas que han tenido la posibilidad o pueden trabajar en eso, se lo pueden proponer, ¿sí? Por mejorar la capacidad para reconocer esa respuesta automática, pero no necesariamente ser esclavos de esa respuesta automática, sino que tomarlo como una información importante, pertinente, pero tener la posibilidad de actuar desde otro lado, de tomar decisiones desde otro lugar, que podría ser el lugar de ver lo que está pasando y poder planificar cuál es una mejor respuesta frente a aquello que está sucediendo, no de manera automática, sino utilizando un proceso más reflexivo, ¿sí? Así que cuando nos hacemos la pregunta de qué es la ansiedad, ya sabemos, colegas, a esta altura, quedándome ya un minuto, que no podemos decir de quién es. ¿Por qué? Porque es un proceso relacional, es decir, es una propiedad emergente, ¿sí? No está contenido ni en la persona ni en el sistema, sino en la relación entre esos componentes, ¿no? Los procesos emergentes en la ciencia contemporánea están siendo el foco de atención para poder generar conocimiento en todas las líneas de investigación de las ciencias, ¿sí? Así que si queremos comprender el proceso ansioso, lo que necesitamos mirar es el proceso relacional, de tal manera de tener presente, ¿sí? Que lo que sucede entre dos personas tiene que ver con los procesos de esas dos personas, pero también de lo emergente. Y no solamente eso, sino que el proceso que sucede entre dos personas ni siquiera depende de lo que sucede entre esas dos personas, sino que también depende de lo que pasa con una tercera persona. Y no que no nos quedamos ahí, sino que lamentablemente, si quiero entender lo que pasa entre esas tres personas, voy a descubrir que cada persona además es parte de otros procesos relacionales que también están activando procesos ansiosos. Por lo tanto, si quiero mirar lo que pasa en un sistema relacional, si quiero entender lo que le pasa a una hija menor de una familia con padre, madre y un hermano mayor, voy a estar ciega, voy a estar limitada en mi marco comprensivo si solo me fijo en la niña o si solo me fijara en la relación con su mamá, o si solo me fijara en lo que pasa entre sus padres. Necesito ampliar la mirada hacia el macro proceso y voy a mirar que gran parte de los procesos que se muestran, que se manifiestan en un niño, en una niña, en un adulto, un adolescente, tienen que ver con procesos relacionales que están activos en ese bosque y que se manifiestan en un particular brote, en una particular eh, tronquito, en una particular hoja. Así que la ansiedad es una propiedad de los campos emocionales y debiera, los invito a pensarlo así, ser conceptualizada como un proceso relacional.
Ojalá que estemos llenos de preguntas, no porque las podamos contestar en los pocos minutos que nos quedan, sino que para incentivarnos a seguir aprendiendo sobre esto, acercarnos a Instituto Iberoamericano, a pedir más bibliografía al respecto y a seguir generando la posibilidad de compartir estos aprendizajes entre nosotros. Ya, Mariana, hice lo que pude Lo con el hiciste tiempo que tuve. muy bien en el tiempo, pero mejor en el contenido. Muchas gracias Alicia por ayudarnos a pensar en esta pregunta de quién es la ansiedad, que va, como ya nos explicaste, un poco en contra de lo que generalmente pensamos cuando nos entrenamos en el pensamiento tradicional. Ahora, para continuar con el esfuerzo de profundizar en estas ideas, quisiera invitarlos a mandar sus preguntas. Por favor, háganlo directamente a María Eugenia Escudero, que encuentran ahí en donde dice hacia quién van a mandar el chat, y ella nos va a ayudar a gestionar las preguntas. A veces cuando uno oye todo esto, como que dice, ¿y qué pregunto? ¿No? Entonces tómense un minutito, no tenemos prisa, tómense un minutito y escriban algo que les llamó la atención, algo que les dio curiosidad. Y María Eugenia, te dejo a ti. Gracias, Mariana. Sí, ahora están apareciendo las preguntas. Escuchando a Alicia, que muchas gracias, Alicia, siempre tan amena y tan clara. Me surgen preguntas que también tienen que ver con mis propios procesos. Por ejemplo, al cambiar, si quiero cambiar en el proceso de diferenciación, en ese marco, ¿no? Mi manera de observar, o puesto también como estar más calma, más tranquila, no bañada en cortisol. Ayuda el que yo, por ejemplo, trabaje en mi autoobservación. Digo, porque hoy día hay muchas cosas en relación al crecimiento personal y todo eso. Y una de las cosas es el mindfulness, que tiene que ver con autoobservarme y también entrenar la atención. ¿Tú sabes, Alicia, algo de eso o piensas que puede ser útil siempre en el proceso de diferenciación en lo relacional? La respuesta es sí, ayuda. Em, Tenemos varias maneras para dar pasos que permitan instalar un aprendizaje lo suficientemente significativo para modificar mi nivel de reactividad emocional en los espacios y en los campos emocionales en que me muevo, ¿sí? Uno de los primeros pasos, creo yo, María Eugenia, y en esto quiero darle valor a toda una serie de iniciativas, movimientos, disciplinas, muchas de ellas vienen del otro lado del planeta, ¿no? Del mundo más oriental, que tienen que ver con la capacidad de hacerse cargo del propio cuerpo y regular los niveles de activación ansiosos personales o individuales. Así que el yoga, la meditación, el mindfulness, van todas en ese mismo camino, ¿no? De poder ayudar a entrenar a las personas a poder observar su proceso de activación y suceden cosas bien maravillosas para aquellos que hemos practicado yoga o mindfulness o algún otro tipo de disciplina de manejo de la ansiedad, que efectivamente no solamente cambia nuestra experiencia de activación, sino que también se instalan otros mecanismos de salud. Ojo con eso, ¿sí? Hay directa relación entre la meditación y modificaciones neuroendocrinas estructurales, ¿no? Tenemos un gran desarrollo de la neurociencia, por ejemplo, en España, con la Názares Castellano, que demuestra
cómo modificaciones y ensayos en el nivel de la respiración, de la meditación, permiten modificar varias variables de salud de ese cuerpo. Ese es un primer paso, ¿sí? Mm, Porque tal como acabo de decir, el proceso relacional es el principal activador del proceso ansioso por los campos emocionales en los cuales nosotros participamos. En la medida de que yo puedo utilizar y puedo aprovechar ese estado de mayor calma para observar cómo me activo frente a los campos emocionales donde participo. Por ejemplo, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a ver si tienen la posibilidad de ensayar, hacer meditación antes de ir a visitar a su mamá o a su papá. Los invito a que lo hagan, ¿no? Entran en meditación, hacen algún tipo de ejercicio de respiración y luego de eso van a visitar a ese mamá o ese papá. Pasan cosas bien interesantes. Lo primero que les va a pasar es que ese estado de calma no les va a durar mucho, ¿sí? Les va a durar poco. Pero ese espacio en que se mantienen calmados en esa relación le va a permitir, María Eugenia, que usted pueda observar algo que no había podido observar antes. mm, Ese descubrimiento a partir de ese estar en calma para observar, eso es lo que puede permitir a mediano y largo plazo un aprendizaje, un reseteo emocional que permita que incluso luego, sin meditación, yo pueda ir a visitar a mi mamá y poder sentir y experimentar y ensayar que puedo mantenerme como la adulta que soy, con los mm, propósitos que tengo, con las claridades que tengo en mi vida, aún en las conversaciones con mi mamá, cuando ella me trata como la naneo, como la chica que fue, o como la inteligente que soy, o como la torpe que fui, ¿sí? Así que me parece a mí que es muy valioso todo ese proceso. La ansiedad baja rápidamente con algunas cosas. Y aquí quiero, no sé si es alentador lo que voy a decir, no lo sé. Usted va a terapia, alguien la escucha y a usted le baja la ansiedad, ¿no? Y eso, y el que está al frente puede ni siquiera haber estudiado psicología y usted se va a sentir un poco mejor, ¿sí? Y entonces usted podría decir, oh, que me hizo bien la terapia. La verdad es que usted no sabe mucho de cómo funciona el proceso ansioso, por eso dice eso, ¿sí? Más bien lo que sucede es que se produce una ligazón de ansiedad y no hay cosa más aliviadora que juntarse con alguien para apelar a un tercero. Es una cosa muy aliviadora, ¿no? Así que cada vez que nosotros podemos ir a terapia para apelar a nuestros padres, rápidamente nos baja el nivel de ansiedad. Entro en cercanía con el terapeuta y dejo outsider a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi esposo. Y eso me baja mi ansiedad a corto plazo. A mediano y largo plazo no pasa nada muy significativo, ¿ah? Porque no se produjo un reaprendizaje respecto de cómo yo participo del campo emocional. Pero sí me ayuda. Y si esa ayuda yo la aprovecho, me bajó el nivel de ansiedad para generar observaciones que se pongan al servicio de mi aprendizaje, de cómo moverme ahora o ensayar algo distinto en ese espacio de campo emocional donde yo he estado, ahí se produce entonces un pasito adicional en la posibilidad de ir creciendo. Iba a usar la palabra diferenciación, pero es un concepto por mm. usar una palabra, ¿no? Es más bien cuánto podemos ir avanzando en nuestra autonomía emocional, en funcionar de manera más adulta. Gracias. Todo el sentido del mundo. Em, Hay preguntas, o sea, yo tenía una pregunta que también, bueno, ahí se responde, por ejemplo, la pregunta de Alejandro, que dice, hablar de mi ansiedad, enfermedad, ¿es su manera de regular su ansiedad? Pregunta para Alicia, dice. No, no, Y la respuesta es sí, pues Alejandro, obviamente, obviamente. Es muy lindo sí. observar los automatismos que nosotros utilizamos, ¿no? Hablar de otros es una manera tan automática y tan útil para poder calmarnos, ¿no? Mantenerme hablando de mí misma con otro significativo
Es el gran desafío para reprogramar la manera de estar en un campo emocional ansioso. Así que pensemos cada uno de nosotros cuánto logramos mantenernos hablando de nosotros mismos con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro hermano, con nuestra abuela, eh, sin rápidamente entrar a hablar del que no está, por ejemplo, del tercero. Para mi mamá es muy difícil hablar conmigo sin pelar a mi papá. Para mi papá es muy difícil hablar conmigo sin pelar a mi mamá. Y pelar en Chile, no sé si la palabra es universal, creo que no. No sé cómo se dirá en México y se dirá en otros países, en República Dominicana, no sé con qué palabra se usa cuando uno habla de un tercero, que se llama como gossip, como hablar mal de otra persona, ¿sí? Acá en Chile le decimos pelar a ese movimiento. Y es muy frecuente, ¿sí? Y no hay cosa más entretenida que hablar de otros, porque eso me acerca a la persona con la que estoy hablando, esa persona me encuentra la razón, bajo mi ansiedad y dejo fuera y lejos a aquella persona con la cual podría yo tener alguna dificultad. Mm, Por eso, lo ideal es ir con las personas con las cuales que tengo dificultad a conversar con el colega, ¿no? Ahí tengo menos posibilidades de poder hablar mal en ausencia de esa persona. así es. Eh, Hay varias preguntas que tienen que ver con qué otros procesos tenemos en común con los organismos vivos. Y a propósito de eso, yo quería preguntarte en este ejemplo de la ameba que pusiste, que nosotros como seres vivos también generamos una respuesta que quedaría en forma de condicionamiento. ¿Y esto podría aplicarse a la transmisión multigeneracional? Uno de los desafíos de pensar los campos emocionales Mm, de los procesos vivos es que eh, nos quedamos con la idea de que se transmiten a través de la experiencia directa. Esta es una idea que es obra y gracias a las ideas psicoanalíticas, ¿no? mm, Tenemos la idea de que nuestra propia experiencia determina lo que nos termina pasando, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puedo entender lo que me pasa? Mirando mi propia experiencia. ¿Y cuál ha sido mi propia experiencia? Todo lo que he vivido relacionalmente desde que nací. La teoría de Bowen y el concepto de ansiedad crónica hace un salto respecto de aquello, ¿sí? Y lo que plantea es que lo que sucede en un lado muy distante del bosque tiene consecuencias en otro lado distante de donde ocurrió el evento original. Así que en un bosque de hayas, una infección que llegue por un lado del bosque, de alguna manera tiene una consecuencia en la haya que está a 3 kilómetros de distancia y que no tuvo contacto directo con ese agente estresante, ¿no? Lo mismo sucede en los campos emocionales de la familia. Aquello que sucedió allá y entonces en los espacios relacionales entre mi abuelo y mi bisabuelo, de alguna manera están presentes en el campo emocional que yo estoy viviendo con mis hijos. Si bien yo no estuve ni presente ni viva en el momento que sucedieron esos procesos, ¿sí? Para poder entrar en el detalle de cómo ocurre esa transmisión, eh, histórica del proceso ansioso, tendríamos que hacer algunas otras distinciones que no tenemos tiempo de hacer ahora, ¿sí? Lo que sí me gustaría invitarlos es simplemente a observar si logran reconocer, si logran reconocer en su propia historia cómo han ocurrido sucesos en los que ustedes no han estado presentes allá y entonces, y que de alguna manera tienen consecuencias en el aquí y ahora de su propio proceso personal en las relaciones que tienen aquí, quizás con sus hijos o con sus nietos. Uno puede partir haciendo esas observaciones, después uno puede entrar a ver cómo se lo puede explicar, pero lo primero es permitirse hacerse esas observaciones. Y les aseguro que las van a encontrar esas observaciones. A veces se van a sorprender o quizás algunos de ustedes están tan acostumbrados ya a observar lo que les va a parecer obvio, ¿no? Em, Así que el campo emocional eh, es multigeneracional. Estoy dentro de ese bosque
como Sí. una ramita. Mm. Y la Daniela pregunta, ¿cómo se puede ayudar a una madre o padre a hacerse cargo de su propia ansiedad y no traspasársela a sus hijos? Ah, Es una pregunta viene de cerca. bellísima. La respuesta es una respuesta que podría ser desalentadora, pero para mí es esperanzadora, ¿sí? Cuánto yo pueda avanzar en manejar mis automatismos emocionales con mis padres es el principal legado que yo voy a poder darle en el proceso emocional que tenga con mis hijos. Así que usted quiere hacerlo un poquito mejor con los hijos, vea cómo puede ensayar nuevas programaciones de estar en relación con sus padres, sus hermanos, sus abuelos y sus tíos. Cuando usted logra ensayar algo, cuando hago así para arriba, porque estoy hablando de las generaciones de arriba, ¿no? Cuando usted ensaya algo ahí arriba distinto, se va a sorprender las consecuencias que va a tener en lo que va a desplegar con sus hijos y con sus nietos. Es lo que Eh, podría contestar. claro. Eh, Encuentro que la mirada naturalista, Alicia, eh, es muy útil para observar cómo nosotros funcionamos. El mirar los procesos desde los seres unicelulares hasta los vegetales me parece fascinante. eh, También para entender y no ponerle valor positivo o negativo a lo que vivimos. Eh, es una sola la persona que pregunta, ¿qué otras dimensiones o procesos complejos, además de la ansiedad, tenemos en común con los organismos vivos? Somos movidos por los mismos vientos que mueven todo el paisaje. ¿Ah? Esa idea que tenemos que el viento que mueve el paisaje que observamos es un viento que me afecta distinto por el hecho de ser el tipo de primate que soy, es una idea muy ingenua y muy ridícula, ¿no? Los vientos que mueven los paisajes son los mismos vientos que mueven nuestro funcionamiento, ¿sí? Y cuando miramos los vientos que mueven los paisajes, ¿sí? Em, podemos observar dos grandes eh, ventoleras, ¿sí? Una ventolera que está presente en todos los seres vivos y también en nosotros, tiene que ver con nuestra necesidad, nuestro automatismo, nuestra ansia por estar en conexión con otros, ¿sí? Lo que en inglés aparecen los textos como togetherness y acá en Chile lo hemos traducido como juntidad, pero sé que también en otras traducciones se puede llamar como conectividad, algunos lo han traducido como simbiosis, es decir, la necesidad de estar apiñados, ¿sí? De estar en conexión con otros. Otra manera de decirlo es de no estar en soledad, ¿sí? Mm. Eh, y vamos a ver que las bacterias tienen ese funcionamiento. En este momento hay una gran línea de investigación que trata de dilucidar en qué momento algunas bacterias aisladas generan una agrupación y generan una comunidad de bacterias con un nivel de complejidad en la comunicación que le gana a cualquier prototipo computacional de Musk o de cualquier ingeniero informático, ¿no? Así que esa necesidad de agrupación, de estar en comunión, de desaparecer en la masa, es una de las grandes tendencias que nos constituyen y nos mueven todo el tiempo, ¿sí? Y otra gran ventolera es la tendencia o la necesidad de poder respirar mi propio aire, de sentir que soy un organismo autónomo y de que puedo trazar
un trayecto propio, ¿sí? Así que si miramos en cualquier nivel sistémico el proceso de lo vivo, vamos a ver esas dos tendencias, ¿no? La tendencia por agruparnos y estar en comunidad y desde allí resolver problemas de sobrevivencia, o trazar nuestros propios caminos, respirar nuestro propio aire, tener nuestras propias ideas, eh, mantenernos en nuestras convicciones, que también otorga un gran abanico de recursos adaptativos. A eso le podemos llamar individualidad. Así que la juntidad y la individualidad son dos grandes tendencias que tienen mucho que ver con lo que hemos hablado hoy día, ¿no? En términos de cómo funcionamos como organismos vivos. Gracias. Quedan dos preguntas a ver, te las voy a decir. Una es cómo trabajar la ansiedad en quienes no tienen contacto con la familia de origen. Y la otra es, te digo para que elija porque no queda poco tiempo, ¿puede usted hablarnos del efecto en los sistemas familiares de tener una persona discapacitada con respecto a la ansiedad? Oh, No sé de dónde es Claudio, pero dice que son perdón muy por lindas investigar. preguntas. Mm, Sí. Mientras más personales son las preguntas, más las agradezco por lo generosas que son. Eh, una discapacidad, una diferencia, algo inesperado, activa el proceso emocional de un sistema familiar, ¿no? Y la pregunta es si la reacción que se está teniendo a ese evento responde al evento en específico o está también respondiendo a las consecuencias que tiene ese evento, la estabilidad del proceso relacional del cual somos parte, ¿no? Eh, Así que aquellas personas que están con sistemas familiares donde hay alguien postrado, donde alguien hay una enfermedad crónica, donde alguien nace con un hándicap, es muy interesante en respeto observar cómo las principales eh, malestares o consecuencias no tienen solo que ver con despedirse de la idea de que alguien va a funcionar sano, sino de todas las consecuencias relacionales que tiene el hecho de que una persona necesite de cuidados especiales, ¿no? Eh, Así que es un desafío para el sistema familiar y para las personas que lo componen poder ver si pueden hacer esa distinción, ¿no? Eh, Eso respecto de la primera pregunta, pero no es solamente respecto de un hándicap, de cualquier cosa que suceda en la familia, ¿no? ¿Cuánto perturba la estabilidad relacional, ¿no? Ese evento que se ha instalado y la consecuencia que tiene eso en los niveles de ansiedad del campo emocional, ¿sí? Y la segunda pregunta, ¿cuál era, María Eugenia? ¿Cómo trabajar la ansiedad en quienes no tienen contacto con su familia de origen? La respuesta es de una frase, restableciendo el contacto. Muchas gracias, Alicia. Ups, dice Claudio. Ups, sí. Una de las principales maneras de manejar la ansiedad del campo emocional es arrancándose, Mm, estableciendo distancia, ¿sí? Es una manera tan automática, tan necesaria, tan urgente para respirar, ¿sí? Así que si me puedo ir a vivir eh, a Estados Unidos siendo de Brasil, o si me puedo ir a vivir a Arica siendo de Punta Arenas para los que estamos en Chile, si me puedo ir a vivir a Japón si es que soy de Europa, y eso me permite bajar mi ansiedad respecto del campo emocional de donde vengo. eh, Son maneras muy útiles para bajar el nivel de ansiedad. Y ahí viene el adjetivo, a corto plazo. Sí. A largo plazo no resuelve mucho. ¿En qué sentido no lo resuelve? No lo resuelve porque el espacio emocional que usted va a generar en ese nuevo lugar donde está va a replicar las dinámicas del campo emocional de las cuales usted viene arrancando, ¿no? Y entonces eh, termina
replicando, regenerando aquello de lo cual usted viene, salió disparado de ahí, ¿no? Y lo termina replicando. Las personas a veces lo dicen, hice todo para que no pasara esto, ¿no? Y terminó pasando, ¿sí? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Sí? Y entonces, la manera de empezar de pensar la ansiedad y la ansiedad crónica ayuda mucho a poder entender eso que sucede, ¿no? U- si estoy lejos, si estoy en Portugal, ¿sí? Estoy en una ciudad aislada, lejos de la capital. Y eso me ayuda a bajar mi nivel de ansiedad. Fantástico, es como el mindfulness, ¿no? Estoy en un momento en que puedo tener un poquito más de calma. El tema es, estoy aprovechando esa calma para poder reconectarme en los campos emocionales donde he sido programado, para a partir de ahí ensayar algún nuevo músculo emocional y relacional que me permita ir eh, ensanchando mi campo de libertad, que es lo mismo que decir crecer o mejorar los campos de autonomía emocional. Fantástico, pero si me mantengo en Japón y sigo en corte con aquellos campos emocionales de donde vengo, a corto plazo me voy a sentir mejor, pero es muy probable que a mediano o largo plazo aparezcan nuevas dificultades. Si no es las relaciones que tiene usted en ese momento, en la siguiente generación que usted va a generar allí. ¿Sí? Así que también esta es una invitación de responsabilidad, no solamente de responsabilidad conmigo misma, sino que también responsabilidad por las siguientes generaciones que son parte del bosque del cual soy parte. Así es. Bueno, Mariana, te dejo para que cierres. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Alicia, muchas gracias por tu claridad, gracias por ayudarnos a pensar en si somos esa hoja que está cayendo, tenemos alguien, alguien de nuestra planta se está cayendo, a pensar en eso de forma diferente. Gracias. Gracias, María Eugenia, por gestionar las preguntas. María Eugenia también es miembro de nuestro Instituto Iberoamericano del Bowen Center, así que estamos formando ya un equipo bien, bien sólido y robusto para poder traer a ustedes este tipo de pues eventos y oportunidades de aprendizaje. Les recuerdo que tenemos el link en el chat para que puedan generosamente ofrecer una donación a los que ya lo hicieron o lo van a hacer. Pues muchas gracias de antemano porque eso nos apoya fuertemente en el centro. Veo muchas caras que son conocidas, muchos miembros de nuestro grupo de estudio que tenemos en el Instituto Iberoamericano, de personas veo a alguien de Francia por ahí, eso sí no, me sorprendió, Perú, Ecuador, Estados Unidos, México, Chile, República Dominicana. Muchas gracias por todos los que se han conectado el día de hoy. Para quienes no han podido escuchar la presentación completa, o porque veo que unos entraron a último momento, tal vez el cambio de horario siempre es un reto cuando tenemos tantos países involucrados. La grabación de la sesión de hoy va a estar a su disposición en unos días. Supongo que hoy es jueves, supongo que para el lunes ya estará lista en la página del Bowen Center. Los invito a buscar la grabación, a compartirla con otras personas que podrían estar interesadas y que tal vez no conocen la teoría de Bowen y se pueden interesar de esta manera. Ahí también van a encontrar la grabación de nuestras sesiones pasadas, de las conferencias pasadas. Y bueno, por último, pues nada más agradecer a todo el equipo que hizo posible este evento el día de hoy, a Carol Allende que nos apoya en el Bowen Center y a Morgan que ahí está detrás, siempre al pie del cañón, ayudándonos en la parte técnica. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena